alternada. La palabra de Dios dice así: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Yo los invito para que así puestos de pie recibamos a nuestro hermano pastor David Silva. Ocupen su lugar, queridos hermanos, por favor. El Señor resucitó. Yo sé que somos bien presbiterianos, pero ¿no arde nuestro corazón cuando recordamos que el Señor resucitó? El Señor resucitó. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Si hay algo que cambia, amados hermanos, la vida y la forma en la que enfrentamos la vida, es acordarnos que el Señor resucitó. Es verdad que la vida impone muchísimas dificultades, es verdad que la vida impone retos permanentemente. Y algunos esperan las vacaciones para finalmente salir de todo eso que nos abruma y de todo eso que nos complica. Pero en realidad lo que nosotros encontramos en la Escritura y en la fe es que si Jesús no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Y nuestra fe es verdad y es cierta y es esperanzadora en la medida en la que reconocemos que Jesús es Señor. Incluso me atrevo a decir que hasta el modito de andar nos cambia. ¿Han visto cómo camina una persona cuando no tiene novio o novia? ¿No han visto? Bueno, generalmente no nos ocupamos de eso. Pero ¿cómo caminan cuando ya tienen novio o novia? Hasta en el Face ponen, ¿no? Su estado en relación con alguien y felicidades y entonces la gente empieza a sonreír y empieza a caminar diferente. A lo mejor no has notado eso, pero piensa, ¿cómo caminas cuando llega la quincena? 3 días después que pagaste las tarjetas, pagaste las deudas, pagaste la colegiatura, pagaste el súper, pagaste la luz, el agua, ¿cómo caminas? ¿Notas cómo hasta el modito de andar cambia? Porque el hecho de tener algo esperanzador modifica incluso la manera de andar. Quisiera que visualizaran a estos caminantes a Emmaús, que más o menos la Escritura dice que serían 11 kilómetros de distancia de donde estaban a Emmaús. ¿Cómo caminaban después de venir del funeral? La mayoría de nosotros hemos experimentado la pérdida de algún cercano y la pandemia nos ha dejado esta herida en nuestro corazón. Y si alguno de ustedes perdió al principio de la pandemia a alguno de sus seres queridos, recordará que incluso al principio de la pandemia ni siquiera podían estar cerca de esa persona. Y a mucha gente, espero que ninguno haya tenido la experiencia, le entregaron solamente las cenizas, incluso de quién sabe quién. Cuando sales de la funeraria con las cenizas de tu ser querido, ¿cómo caminas? 11 kilómetros podría parecer corto y podría parecer poco, pero caminar sabiendo que el Señor había sido crucificado, que ese al cual le estabas apostando toda la esperanza y había muerto, ¿cómo sería el caminar de estas personas? Así que entonces, lo que nosotros encontramos en el texto bíblico
es que estos hombres iban caminando. Dice el versículo 13 del capítulo 24. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿No es cierto que cuando perdemos a un ser querido y hemos perdido la esperanza de volverlo a ver, nuestro comentario es lo que decía, lo que hacía, cómo se movía? Incluso podemos contar un chiste que recurrentemente contaba. No sé cuando tú te mueras qué van a platicar. Yo sé que mis hijas cuando yo me muera van a platicar un chiste malo que a mí me encanta y me da mucha risa cada que lo cuento. Y ellas así de, ya va a contar mi papá este chiste otra vez. No sé si tu papá haga eso o seas tú. Pero yo sé que mis hijas cuando yo me muera van a decir, ¿te acuerdas del chiste que contaba mi papá que no tenía gracia? Y yo siempre me río de ese chiste. Yo no sé qué iban contando, pero el texto dice que iban contando evidentemente todos los milagros y todo lo que había acontecido en las últimas horas y en los últimos días. Así que mientras, dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ojo aquí que hay una cosa sumamente importante para entender por qué venían de Jerusalén, por qué iban a Emaús y por qué otro caminante se pone junto a ellos. No olviden que el viernes se había celebrado la Pascua, de viernes para sábado. Desde el domingo que nosotros conocemos como Domingo de Palmas, la gente estaba subiendo en peregrinación para llegar a Jerusalén. Y así que estos días van de regreso a sus casas, así que la peregrinación seguramente era mucha. Quizá a algunos de ustedes no les guste el ejemplo, pero es lo más cercano que tenemos. ¿Se acuerdan del 12 de diciembre? Más o menos. Normalmente yo viajo a Puebla y no viajo nunca jamás el 10 de diciembre de allá para acá ni de aquí para allá. Y tampoco me regreso el 13 o el 14, porque ya sabemos lo que sucede. Así que cuando estos peregrinos están regresando a Emaús, de donde eran originarios, no es nada complicado entender que venía mucha gente de peregrinación de regreso. Los que habían ido a Jerusalén venían de regreso. Así que una persona más se empareja en el camino, pues no es un asunto nada complejo de entender. Y entonces dice que los ojos de ellos, y esto es lo importante, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por alguna razón, y entendemos que es una razón didáctica, es una razón teológica, el Espíritu del Señor ciega sus ojos para que no conozcan a Jesús. Algunos traductores o algunos estudiosos han pensado más bien en los otros acontecimientos de cuando Jesús se manifiesta, que la gente no lo reconocía porque aún no había sido glorificado. Y probablemente por eso no le reconocían. Pero quiero que también usemos la imaginación para pensar. La última vez que vieron a Jesús, lo vieron golpeado, lo vieron con sangre, había muerto. Así que cuando ustedes ven a una persona así y a los 2 días o a los 3 días lo ven completamente recuperado, evidentemente no lo reconocen. No sé si les ha pasado que de repente cuando la gente se quita el cubrebocas dicen, jamás te había visto sin cubrebocas. Y no lo reconocemos, no reconocemos a la persona. Obviamente, los ojos de ellos estaban velados posiblemente porque Jesús, el desfigurado que habían visto en los últimos días, no era el Jesús que se había aparejado con ellos. O probablemente porque el Espíritu del Señor los había cegado porque había una lección importante que darles. Así que se acerca este peregrino de regreso que no reconocen y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Así que el caminar de ellos evidentemente era un caminar distinto, era un caminar diferente, porque estaban tristes. Era casi, como les digo, cuando 3 días después de recibir la quincena. Así, iban tristes. Su Señor había sido crucificado. Ese en el que habían puesto su esperanza no estaba vivo. Así que regresan tristes, con los pies seguramente arrastrando, y Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Y entonces ellos dicen, uno de ellos que dice que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Es decir, parece que lo que había pasado con Jesús esta última semana era tan escandaloso y era tan abrumador que todo mundo en Jerusalén sabía lo que había pasado. No sabemos exactamente de qué tamaño era Jerusalén, pero si era un pueblo chico, lo completaron correctamente. Todos sabían lo que había pasado. Todos entendían lo que había pasado. Y entonces ellos dicen, ¿eres el único que no sabe lo que está pasando? ¿No sabe lo que sucedió? Evidentemente no se referían a la celebración de la Pascua. Se referían a todo lo que había acontecido con Jesús. De cómo había sido juzgado, de cómo había sido crucificado y de cómo el escándalo había sido parte de esta manifestación de la cruz. Pero Jesús en este aspecto didáctico pregunta ¿qué cosas? Como si no supiera, ¿verdad? ¿Han ustedes actuado a veces así? Como que saben perfectamente las cosas y como que hacen como que no. Y Jesús dice, ¿cómo qué cosas? Y entonces, evidentemente sorprendidos, dicen de Jesús Nazareno. Y le comienzan a contar toda la historia, desde dónde nació hasta cómo fue crucificado. Es decir, estos dos caminantes de Emaús, que uno se llamaba Cleofas y el otro no sabemos exactamente cómo se llamaba, tenían perfectamente claro quién era Jesús. Y le dicen desde dónde nació hasta cómo fue crucificado hasta el versículo 20. Historia que ya hemos recorrido durante la semana y en la cual hoy, en este momento, no abundaremos. Pero lo importante no es quién era Jesús y qué era lo que había pasado en la semana, sino lo importante es lo que dice el versículo 21 y la tristeza de ellos radica en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos no solamente narran lo que pasó, sino el verdadero problema es que dicen ellos, nosotros esperábamos que Él era el Mesías, que Él era el libertador. Y ahora es el tercer día de su muerte. Atención con este tema del tercer día porque esto es importantísimo. Si alguno de ustedes no sabe de dónde salió la tradición de velar a los cuerpos, la tradición sale justamente del pueblo judío. Por alguna extraña razón, el pueblo judío creía que hasta el tercer día la gente moría de verdad. Parece que la catalepsia en algún momento fue parte de la historia de algunas personas. Entonces, aparentemente morían y al segundo, al tercer día despertaban. Y entonces la gente empezó a darse cuenta que si era el tercer día, entonces sí ya estaban muertos. Una de las razones por las cuales Jesús resucita el tercer día, en primera instancia, es porque la profecía así estaba establecida, pero también porque esta tradición implicaba que al tercer día verdaderamente ya estaba muerto. ¿Se acuerdan del caso de Lázaro? Cuando va a entrar Jesús le dicen, Señor, ya hiede. Es decir, ya habían pasado suficientes días para decir, ya entró en estado de descomposición. Entonces, ellos creían que el tercer día era un día definitivo. Definitivo. Y entonces, sucede aquí que dicen, y además ya es el tercer día, es decir, ya no hay esperanza. Murió, lo mataron, pero no solo eso, ya es el tercer día. Ya no hay ninguna esperanza. Pero ponen el pero y empieza la luz de esperanza en el versículo 21. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. El pero esperanzador radica en el testimonio de unas mujeres. Pregunta honesta. ¿Quién va a creer en el testimonio de unas mujeres? No estoy diciendo hoy. Estoy hablando de aquella época antes de que me apedreen, hermanas. En aquella época, el testimonio de las mujeres no era un testimonio válido. La razón por la cual los demás salieron corriendo a ver qué pasaba no es porque tenían ganas de ver, sino porque decían, no, estas mujeres no dicen la verdad. Y entonces salen corriendo para ver si era cierto eso. Y entonces ellos dicen, pero parece que
las mujeres dijeron, pero también salieron unos corriendo y dijeron que no lo encontraron. Ahora, no encontrarlo no significaba que había resucitado. Si ustedes recuerdan la historia de la resurrección y los textos bíblicos de la resurrección, se acordarán que cuando llegan las mujeres, una de ellas se encuentra con el ángel y le dice al ángel, por favor dime dónde lo pusiste para que yo lo traiga. Es decir, ellas mismas no estaban creyendo que había resucitado porque no estaba el cuerpo. Lo que estaba era solamente el manto y todo donde lo habían envuelto en la mortaja, y era lo que estaba, y entonces no lo veían y entonces no estaban creyendo que había resucitado. Pero aquí es donde radica, por un lado, la esperanza y por otro lado el problema. Tienen la esperanza de que él iba a salvar a Israel, pero está muerto. Pero alguien está diciendo que resucitó. Algo así cuando en tu trabajo dicen va a haber recorte de personal. Y dices, ups. Pero parece que esta área no nos va a tocar. Y ellos dicen, parece que ha resucitado. Y la esperanza comienza a cobrar una función importante en estos que van camino a Maús y que vienen de este funeral del cual no se esperaban que sucediera. Y entonces el caminante, fíjense lo que les dice, oh insensatos. O sea, imaginen ustedes encontrarse a alguien en la plaza que van caminando junto con él y ustedes dicen, ay, mira qué bonito saco, y les dicen, oh insensato. Uno dice, nos estamos conociendo. Pero la autoridad de Jesús y en las palabras de Jesús el asunto se vuelve verdaderamente importante. Porque les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El planteamiento de este caminante, de este acompañante, es un planteamiento que los remite al Antiguo Testamento. Y en eso lo que les dice es, todo esto estaba profetizado. Y dicen, no es necesario, decían el Antiguo Testamento, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces el evangelista pone una nota. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Eran 11 kilómetros, hermanos. 11 kilómetros para una clase de catecúmenos es perfecto. Perfecto. Así que Jesús va haciendo esto que se supone inventaron los griegos, que es que el maestro fuera caminando y mientras iba caminando iba enseñando, y él les va enseñando desde Moisés, dice el texto, hasta los profetas, declarando todo lo que la escritura decía del Mesías. ¿No te hubiera gustado haber estado en esa clase? Imagínate ir caminando y que Jesús te fuera enseñando todo lo que dicen Moisés y los profetas. A mí me parece que hubiera sido maravilloso. Maravilloso. Y entonces ellos en 11 kilómetros, no sabemos si se unió a ellos a los 10, a los 9, no sabemos exactamente en cuál, pero en el kilómetro que haya sido, la clase debe haber sido magistral. La masterclass de Jesús debía haber sido preciosa. Y ellos fueron entendiendo a lo largo del camino, pero sus ojos estaban velados. Porque si bien la clase era perfecta, la esperanza la habían perdido. Su corazón estaba triste. Su maestro había sido sepultado. Llegan entonces a la aldea, finalmente terminan el camino y Jesús hace, dice el texto, como que va más lejos. Va un poco más lejos y ellos le obligaron, dice el texto, a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esto que sucede en estos versículos no es una cosa rara en la época. Era una época de peregrinación y los peregrinos llegaban a Jerusalén y en muchas ocasiones llegaban haciendo escalas. Parte de la obligación y de la responsabilidad de los que vivían en camino a Jerusalén era recibir y alimentar a los peregrinos. Esa era parte de su obligación. Así que no es extraño que le digan, quédate con nosotros porque ya es tarde. Así que se queda con ellos. No sé si han recibido a alguien que lo invitan a desayunar y terminan dándole de cenar. Jesús va a camino de ellos y llega el momento de la cena. Llega el momento de la cena, dice, y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Este versículo, hermanos, no es otra cosa más que parece
el recordatorio de lo que pasó en el aposento alto. Y entonces podríamos pensar que en el aposento alto no había solo 12, sino había muchos más discípulos. Probablemente, algunos dicen, no fue el recordatorio del aposento alto, sino fue el recordatorio de muchas otras ocasiones en las que Jesús impartió el alimento. Sea como fuere que sea, lo que sí queda como evidencia es que estos dos eran discípulos cercanos a Jesús. No eran de los 12, pero probablemente eran de los 120. Pero probablemente eran de ese grupo más cercano que podían conocer a Jesús y podían entender a Jesús. Así que la descripción a mí me parece, y es mi propia interpretación, si alguno tiene una interpretación diferente, bastante respetable porque solo es una interpretación. A mí me parece que esto recuerda el momento del aposento alto en el que Jesús celebra la comunión. Porque cómo la explicación se va dando es muy parecido a lo que sucede en Corintios de cómo lo explica Pablo. Dice entonces, sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. A mí me parece que es una imagen perfectamente clara de esta mesa de comunión. Y entonces, cuando llegan a ese momento, dicen, claro que es. Y entonces dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Yo no sé si estos eran presbiterianos o no, pero imaginen la emoción de reconocer que Jesús está ahí. Digo eso porque de repente como que los hermanos presbiterianos no somos como emotivos, ¿no? O estamos gozosos en nuestro corazón muy dentro de nosotros. Ellos le reconocen y yo creo que la sonrisa inmediatamente se dibujó en su rostro. Le reconocieron. Y entonces le reconocen y dicen, claro, y cuando voltean ya no está. Y entonces aquí es donde empieza lo que tenían que... ¿Qué hubieras hecho tú en ese lugar? Si estás en la mesa, si estás sentado y le reconoces que es Jesús el que está contigo, ¿qué hubieras hecho? Lo que ellos hacen, me parece, es lo menos que se podría hacer. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si reconocen a Jesús y dicen, ¿no sentíamos bonito dentro de nosotros cuando abría las escrituras y nos enseñaba desde Moisés hasta los profetas? Yo sé que después del culto de resurrección, el culto de las 12, algunos se duermen. Yo lo sé. Que no arde el corazón de lo que estamos oyendo. Yo lo sé. También me levanté a las 5 de la mañana, hermanos. Pero ellos dicen, aunque nos hemos desvelado porque todo lo que aconteció, por todo lo que pasó, y aunque venimos 11 kilómetros caminando, reconocen y dicen, no ardía nuestro corazón, no sentíamos bonito dentro de nosotros cuando nos explicaba todas las escrituras y esta masterclass de Jesús comenzó a ser una revelación para ellos. No sentíamos que nuestro corazón se salía dentro de nosotros y entonces uno al otro se ven y dicen, sí, yo sentí lo mismo que tú. No fue un sueño tuyo, yo lo sentí. Y entonces se voltean a ver y dicen, pues vámonos de regreso porque las mujeres tenían razón. Y entonces dice el texto, y levantándose en la misma hora, ¿se acuerdan por qué le dijeron a Jesús que se tenía que quedar? Porque ya era noche, porque estaba anocheciendo. No te vayas porque es peligroso. Y ellos dicen, ¿peligroso? Peligro nada. Vámonos y regresémonos otros 11 kilómetros. Si de por sí caminar 11 kilómetros, hermanos, piénsalo, vas a la tiendita y ya regresas con taquicardia. 11 kilómetros de ida y 11 kilómetros de regreso, ya me imagino. Y entonces, ellos se levantan a la misma hora y se vuelven a Jerusalén. Ya siendo de noche, ya estando cansados, ya estando desvelados como quiera, pero su corazón ardía de tal manera que hasta el modito de andar les cambió. Solo imagina cómo venían de Jerusalén a Emaús.
¿Cómo caminaban? ¿Cómo te imaginas que caminaban? Y después de que reconocen a Jesús y dicen, levántate, vámonos de regreso, ¿cómo caminaron de regreso? ¿Notas la diferencia en el andar? Porque este sí era un nuevo andar. Este sí era un nuevo andar. Este era un andar en el cual la esperanza que estaban guardando se reconocen y se dan cuenta que sí es verdad, que sí resucitó, que sí está vivo, que la tumba no lo pudo guardar. Y entonces el regreso es un regreso ágil, es un regreso rápido, es un regreso con entusiasmo, es un regreso con alegría, es un regreso en el cual de verdad ellos se han dado cuenta que el Señor ha resucitado. Un detalle que probablemente no lo has notado: no comieron, no cenaron. No dijeron, vamos a cenar primero y después vamos. No, se levantaron en aquella misma hora, dice el texto, y se regresaron. No les importó no tener hambre, no les importó estar desvelados, no les importó estar cansados, no les importó nada. Ellos tenían que ir a anunciar que efectivamente el Señor había resucitado. Regresan a Jerusalén. Fíjense qué interesante es el texto, porque del versículo 1 prácticamente al versículo 32, como que la narrativa es lenta, ¿se dan cuenta? Como que va con todos los detalles. Pero cuando se dan cuenta quién es Jesús, del versículo 33 que se levantan, en el 34, al final del 33 ya están en Jerusalén. O sea, la narrativa es ágil, es rápida, porque la ida a Emaús era lenta por la tristeza, pero regresan contentos, así que en un solo versículo el evangelista dice, y ya estaban en Jerusalén. Y dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y él dice, no, espérame. También nos apareció a nosotros. No solo a Simón, nosotros venimos a dar testimonio. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿No te parece emocionante la historia? Es una historia sumamente emocionante, porque ellos dicen, sí, las mujeres dijeron, sí, Simón dice, pero nosotros también lo experimentamos. Y no es otra cosa, hermanos, más que el traslape o el traslado de la fe de ellos a la fe de nosotros. Las mujeres dijeron que ha resucitado, Pedro dijo que ha resucitado, los del camino de Emaús ha resucitado, pero nosotros decimos, ha resucitado, porque se ha encontrado con nosotros. No es que nosotros lo hayamos buscado, como bien se dijo en la oración, es que Él nos ha encontrado, es que Él nos ha llamado, es que Él es el que está haciendo la obra. Y entonces tenemos que entender y reconocer que nuestra vida es otra a partir del reconocimiento de Jesús. No se trata de cuántos años has venido a la iglesia, tampoco se trata de cuántas iglesias has ido, tampoco se trata de qué tan buena o mala es tu iglesia. Se trata de la experiencia personal que hemos tenido con Jesús, el encuentro que hemos tenido con Jesús. No se trata si eres cristiano de cuna o no, se trata si has tenido un encuentro personal con Jesús, si has reconocido al Señor como tu Salvador y si has reconocido y hoy reconoces que verdaderamente ha resucitado. ¿No es cierto que arde nuestro corazón cuando entendemos la verdad bíblica? ¿No es cierto que de verdad las cosas cambian y hasta el modo de andar cambia cuando entendemos que el Señor está con nosotros? Si hay algo, amados hermanos, que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente, es simple y sencillamente entender que en nuestra barca está Jesús, que el resucitado es parte de nuestra vida y es parte de nuestra esperanza. Problemas hay y muchos. El camino es largo. Pero no existe la posibilidad, amados hermanos, que el creyente, que la mujer que ama a Dios, que ha conocido al Señor, pueda caminar con la vista agachada. Todos los que hemos reconocido a Jesús, lo que entendemos es que nuestros ojos están puestos en el cielo. Y no porque seamos soñadores y nos guste la astronomía, sino porque el Señor viene. Y todos los días levantamos nuestros ojos para ver si ya viene. Porque Él ha resucitado, porque Él ha prometido que viene.
Esta es la enorme diferencia entre cómo se camina antes de reconocer al Señor y cómo se camina después de reconocer al Señor. Tenemos que reconocerlo al partir el pan. Tenemos que reconocerlo al abrir las Escrituras. Tenemos que reconocerlos al inspeccionar nuestro corazón. Y decir, de verdad, mi corazón arde cuando recuerdo que el Señor ha resucitado. Si hay una cosa importantísima el día de hoy, hermanos, no es solamente que el culto de las 7 es maravillosamente hermoso, sino recordar que el Señor ha resucitado. Que el Señor, al resucitar, ha hecho posible nuestra salvación, pero que al resucitar lo que hace posible es que sigamos creyendo que Él viene, y viene por todos aquellos que ha llamado y que han aceptado su llamamiento. Si tú le has reconocido como Señor, no dejes de mirar al cielo, el Señor viene. Si no has reconocido al Señor como tu Salvador, lo único que puedes perder es que cuando mueras no mueras. Y eso es una gran ganancia. Es tiempo de recordar que el Señor resucitó y que eso hace posible que aún nuestro andar, amados hermanos, sea un andar nuevo en Cristo. Un Cristo resucitado y un Cristo que cumple todas sus promesas. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Que el Señor nos bendiga.